Muy bien, jóvenes, continuamos con esta serie de mini videos en donde la intención es apoyar en la parte conceptual. Inmediatamente hoy nos toca hacer el análisis de la parte de los conceptos que están relacionados con los diseños experimentales. De esa cuenta tenemos que tener claro que posteriormente a una breve descripción del diseño de la investigación desde el punto de vista descriptivo, conviene hacer la descripción de esa investigación de tipo experimental. Por ello es que dentro del reglamento está tipificado a su derecha, inferior derecha, está la metodología para un estudio de tipo experimental. Nosotros con esta oportunidad queremos compartir con ustedes que cuando usted, de acuerdo a la naturaleza de la investigación, decida a partir de una investigación experimental, tener presente que esta tiene implicancia conceptos como la experimentación, experimentos, factor, experimento simple, un experimento factorial, arreglos factoriales, tratamiento, unidad experimental, repetición, aleatorización, variable respuesta, variabilidad, parcela bruta, neta, modelo estadístico, análisis de varianza, pruebas múltiples de media, tener presente el concepto de la varianza y desviación estándar. Estos son algunos de los conceptos por los cuales que ustedes, al tomar la decisión debido a la naturaleza de la investigación de tipo experimental, tienen o van a ser exigidos que ustedes dominen estos conceptos. Tales conceptos pues se miraron en la estadística básica. Acá es únicamente hacer la alusión y recordación como la experimentación, que es la que nos permite hacer la reproducción de experimentos de los hechos que en un momento dado pueden estar establecidos en una condición controlada, como que estuvieran en la parte natural del campo. Los experimentos como tal es la reproducción de un hecho o fenómeno con el propósito de observar y verificar los efectos de algún tratamiento aplicado para poder medir los efectos del rendimiento de ese tratamiento. El factor es la variable independiente que maneja el investigador. Como ustedes ven en la parte inferior hay una fórmula, es la fórmula o es el modelo estadístico del diseño experimental de bloques completo al azar. Y el TI viene siendo un factor, esa variable independiente de la cual afecta a ese YJ que estamos analizando. El factor se divide en tratamientos o niveles. De esa manera es necesario tener presente que es un experimento simple, es aquel donde se evalúa un solo factor. Y acá se les presenta un ejemplo del experimento deshidratado sobre el maracuyá. El experimento factorial tiene dos o más factores. En aquel donde se evalúa simultáneamente la interacción de esos factores en un resultado o una variable respuesta. Si son dos se llama bifactorial, si son tres trifactorial y si no polifactorial. En este caso vamos a ver que está íntimamente relacionado. Cuando hay varios factores se le llama arreglos factoriales. Se distribuyen los niveles de experimentos factoriales en el campo o bien a nivel de laboratorio. Los principales arreglos, principalmente el arreglo combinado de tratamientos, el arreglo de parcelas divididas, el arreglo de parcelas subdivididas o también llamado parcelas grandes o parcelas pequeñas. Los tratamientos es un concepto clave. Son las distintas modalidades o variaciones que se le asigna a ese factor para probar un experimento, recordando que el factor es la variable independiente que maneja el investigador. La unidad experimental, este es un concepto importante a tenerlo en cuenta.
es la cantidad mínima de material a experimentar, el cual se le asigna un tratamiento en una repetición. Una unidad experimental puede ser una caja, una unidad experimental puede ser una persona, una unidad experimental puede ser un salón de clases, una carrera, un semestre. La unidad experimental es la cantidad mínima del cual se va a estudiar esa reacción. Debe tenerse en cuenta que sea la cantidad, el volumen, el peso, las unidades adecuadas para que de ella se obtenga una buena información. La repetición se refiere a las veces. ¿Por qué es importante la repetición? Porque a través de ella nos confirma y nos reafirma los resultados derivados de la aplicación de algún tratamiento. Para que no exista la influencia llamado sesgo del investigador, pues se hace un proceso de aleatorización, que significa una distribución al azar, para que no haya inmerso un error implicado, sino que sea dado por las condiciones de probabilidad. Dependerá también del diseño que se usa. De esa manera puede haber una independencia de errores experimentales, así como evitar los sesgos del investigador. La variable respuesta es la variable dependiente, es la variable de la cual depende de las variables independientes. Entonces es un aspecto muy importante recordar que en este caso la variable respuesta es representada por el YJ. La variabilidad se refiere a todas esas variaciones observables y no observables que pudiesen presentarse en un experimento. La variabilidad se refiere a todas esas respuestas que nos da el experimento. Hay variabilidad controlada o variabilidad no controlada. La variabilidad controlada pues es el dominio o control del investigador. La variabilidad no controlada escapa del dominio y control del investigador. Por eso, la variabilidad controlada es dominio o control del investigador. Son las variaciones observables, es decir, un error en la medición, un error en el cálculo. Pero la variabilidad no controlada son las situaciones ambientales, son las situaciones en las cuales no se tiene control. Por ejemplo, el efecto que tiene la inclinación de determinada área en su momento si estamos trabajando en el ambiente. También se podría decir la calidad de la sustancia, de las sustancias o de los reactivos que estamos utilizando. Puede también provocar variabilidad. De esa manera, es importante tener presente el concepto de parcela bruta, que es lo color celeste o cian, que es el área de la unidad experimental. Es decir, que la unidad experimental son un lote de gallinas que se está, de pollo, de gallinas que se está averiguando el efecto de una transformación de un alimento y que cómo impacta o influye en el rendimiento en peso, en kilogramos de peso vivo. El efecto, esa es la unidad, son 10, pero también hay un concepto denominado parcela neta. De esas 10 solo se van a tomar 6. Entonces ya es la parte central de esa unidad experimental, el modelo estadístico. El modelo estadístico ustedes lo van a escuchar cuando escojan un diseño experimental. Es la representación simbólica de los principales factores que influyen en la determinación del efecto de los tratamientos. Por eso es la sumatoria de todo. El modelo es de mucha utilidad para orientar los análisis de datos. Es pura cuestión estadística. Por eso acá se presenta un diseño experimental. Y para la parte estadística está el análisis de varianza. El análisis de varianza es el método estadístico más utilizado para hacer el análisis de resultados. Esa es una serie de cálculos matemáticos, pero ahora con el apoyo de los software, distintos software,
pues ya esta particularidad es menor, sino que se enfoca más al análisis, a la interpretación. Vamos a pausar en este momento para continuar en el segundo segmento, que está enfocado principalmente a explicar qué relación tiene de manera general todos los anteriores conceptos.